Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 16 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es esperanza segura ante la muerte. El patriarca Job preguntó, ¿y cuando el hombre muere, volverá a vivir? Job 14:14. Las contradictorias respuestas humanas son meras suposiciones, pero Dios en su amor y sabiduría nos ha dado una respuesta segura que combina la verdad, el consuelo y la esperanza. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Cómo se inició la vida? Vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y verso 27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Tenemos dos opciones. ¿Cómo se inició la vida? Inciso A, se inició espontáneamente o al azar. Inciso B, Dios es el autor de la vida. Bueno, obviamente la respuesta es B, Dios es el autor de la vida. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué proceso siguió Dios para darnos la vida? Génesis 2:7. Y leemos: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Muy bien, tenemos dos opciones aquí también. ¿Qué proceso siguió Dios para darnos la vida? Inciso A, unió la materia con el soplo de vida. Inciso B, dirigió el proceso evolutivo. Bueno, aquí es claro de que Dios unió la materia con el soplo de vida. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cómo se inició la muerte? Vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 12. Y leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte fue introducido a este mundo porque el hombre pecó. El pecado es lo que trajo la muerte, es la consecuencia. Pregunta número 4. ¿Cuál es el proceso de la muerte? Vamos a buscar eso en Eclesiastés capítulo 12 y verso 7. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De manera interesante, aquí se vuelve a mencionar el polvo, o sea, la materia, y ahora dice, y el espíritu vuelve a Dios. Aquí la palabra original es ruach, que es la misma palabra que aparece en Génesis, que significa aliento de vida. Entonces, cuando alguien muere, se separa el polvo del aliento de vida, que es lo mismo que el espíritu. Pregunta número 5. ¿Cuál es la verdadera condición de los muertos? El primer texto está en Salmos capítulo 104 y versículo 29. Salmos 104 y verso 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. El pasaje es claro en que cuando alguien muere, Dios les quita el hálito o el aliento de vida y dejan de ser, o sea, dejan de existir. Pasemos al siguiente pasaje que está en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este pasaje es contundente, ya que dice que los muertos no saben nada. Tenemos que tener claro que nada es nada. Y dice aquí que su amor, su odio, su envidia terminó y no tendrán parte en nada de lo que hacen debajo del sol. Entonces, querido amigo, el muerto simplemente está inconsciente. Su memoria está en el olvido. Mira cómo lo explica el Salmo 146 y versículo 4. Salmo 146 y verso 4. Sale su espíritu y se vuelve a la tierra. En ese mismo día
perecen sus pensamientos. Es decir, en ese momento deja de pensar. Pasemos ahora al libro de Hechos, capítulo 2 y verso 29 y 34. Hechos 2, 29 y 34. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces el pasaje es bien claro si se dan cuenta. David no subió al cielo, no fue a ningún lugar. David estaba muerto, estaba inconsciente. La idea popular que cuando alguien muere, ya sea sube al cielo conscientemente, o va a un lugar a quemarse, o se va al purgatorio, no es bíblico. La Biblia enseña que los muertos no saben nada, están inconscientes. Por eso vas a encontrar que la pregunta número 6 dice, ¿y Dios está de acuerdo con la comunicación con los muertos? Mira lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, porque por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Entonces, en este pasaje, si te das cuenta, se prohíbe consultar a los adivinos, a los brujos, consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. Entonces, ¿para qué vas a perder tu tiempo con una mentira? Es más, Dios condena estas cosas porque Él sabe que cuando alguien va a un brujo, a un adivino o a una reunión espiritista donde ellos dicen hablar con los muertos, en realidad están entrando al campo de Satanás, donde tienen contacto con demonios. Pregunta número 7. ¿La Biblia compara la muerte con qué? Vamos a San Juan capítulo 11, versículos 11 y 13. San Juan 11, versículos 11 y 13. Estas cosas dijo él, y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Versículo 13. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Así que los discípulos pensaron que Jesús se refería a que él estaba durmiendo, pero en realidad él estaba muerto, porque la muerte Jesús lo comparó con un sueño. Tal vez tú cuando duermes te vas a dar cuenta que pierdes conciencia de todo lo que está pasando, incluso el tiempo. ¿Sabes? El muerto es igual. Cuando alguien muere, pierde conciencia de todo lo que está sucediendo a su alrededor y también del tiempo. Por eso Jesús lo compara con el sueño. Pregunta número 8. ¿Y tiene el cristiano alguna esperanza después de la muerte? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16. Dice, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la esperanza de la resurrección. Aunque la persona muera, está esperando que Jesús vuelva. Y cuando Jesús regrese, dice que con su voz, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, todos los que murieron en la fe resucitarán primero. Ahora la pregunta número 9. ¿Y qué milagro ocurrirá en la resurrección de los justos? 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Jesús vuelva, no solamente va a resucitar a los muertos, sino que los va a vestir de inmortalidad, de incorrupción.
Es decir, van a recibir un cuerpo glorioso y perfecto. Si tú tienes una deficiencia, si tú tienes un miembro de tu cuerpo que te hace falta, no te preocupes. Dios nos dará un cuerpo perfecto cuando Cristo vuelva. Pasemos a otro pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 16 y verso 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El pasaje es bien claro. Dice que la persona recibe la recompensa cuando Cristo vuelva, no al morir. La idea popular que cuando alguien muere, si es bueno, va al cielo, o si fue malo, se va a un lugar a pagar sus pecados, no es bíblico. Aquí la Biblia enseña que cuando Jesús vuelva en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué sentido tendría que Jesús vuelva si las personas buenas ya están en el cielo? No tiene sentido. Pregunta número 10. ¿Y qué sucederá con la muerte y los impíos? Vamos al libro de Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que sí existe un lugar de tormento, un lugar donde los malos tendrán que pagar lo que hicieron. Pero aquí dice claramente que la muerte y el infierno también serán lanzados en el lago de fuego. Porque la muerte y el infierno, o sea, el sepulcro, dejarán de existir cuando Dios destruya el pecado y las personas que no quisieron separarse del pecado. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pasemos a la última pregunta. ¿Y cuál será el privilegio de los salvos? Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que Dios va a vestir de vestiduras blancas a los salvos, y su nombre va a permanecer en el libro de la vida, porque ha alcanzado la vida eterna. Entonces, querido amigo, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer un último pasaje en San Juan capítulo 11 y verso 25. San Juan 11, 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 1, debemos creer en Jesús. Debemos aceptar su palabra. Y aquí la esperanza, aquí la promesa es que los que creen en Él, aunque estén muertos, aunque les toque morir, podrán volver a la vida, porque Jesús traerá a la vida a todos aquellos que murieron en la fe. Así que si perdiste a un ser querido que era cristiano, era alguien que confiaba en Dios y descansó, cuando Cristo vuelva, volverá a la vida porque Jesús lo va a resucitar. Qué linda esperanza la que tú y yo tenemos como cristianos. ¿No anhelas tú que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿No anhelas tú prepararte porque sabemos que Jesús vuelve pronto? Y cuando Él vuelva, Él vendrá para buscar a sus hijos. Querido amigo, que Dios te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida, buscar a Jesús, y que Él pueda entrar a tu corazón y transformarte, porque Él anhela darte vida eterna. Esta ha sido la lección número 16, titulado Esperanza segura ante la muerte. Esto ha sido el curso La Biblia Habla. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para la lección número 17. Que Dios te bendiga.